Bueno, muchísimas gracias por las magníficas intervenciones a los tres. Yo bueno, no sé si es una pregunta o es un comentario, es una cosa que me ha fascinado y que le acabo de encontrar explicación de repente gracias a la ponencia de Natalia. Y es que yo vivo en Lavapiés y siempre había tenido como esta idea de que era el arrabal, el lugar donde venía la gente y se quedaban en una posada. Claro, no sé hasta qué punto esto corresponde a unas coordenadas temporales y no a otras. Pero el caso es que, claro, todo Lavapiés está lleno de casas que muchas han sido derribadas y vueltas a construir, llenas de escudos del siglo XVII, del siglo XVIII. Yo no sé, o sea, ¿esto ha sido una cosa que se ha mantenido hasta donde sabéis que se ha mantenido en el tiempo? Es decir, Lavapiés, o al menos la parte alta de Lavapiés, siempre fue una zona en la que vivía los estamentos más privilegiados, o es una cosa ya del siglo XVIII. La matrícula que utilicé, como decía, es del año 1798. Por lo tanto, las referencias que hay ahí, pues pensemos que son reflejo, podríamos decir, de la segunda mitad del siglo XVIII. Eso no significa que, asimismo, importantes zonas también del barrio de el Avapiés, fueran zonas en las que se aprovechara para construir casas de vecindad con una amplitud enorme y algunas de ellas construidas en el último cuarto del siglo XVIII, donde empezamos a ver algunas de las principales innovaciones a nivel infraestructura higiénica, es decir, un vertedero común para las distintas plantas del edificio, donde asimismo podemos comprobar cómo había toda una jerarquización a nivel de plantas. Un cuarto principal donde podíamos encontrar a algunos de aquellos que tenían esa condición económica enriquecida sin necesidad de tener un título nobiliario, y según íbamos subiendo, vecinos de condiciones inferiores. A nivel distribución espacial, un cuarto principal con una vivienda completamente desarrollada en la que empiezan a multiplicarse y a definirse muy bien los espacios, cada uno para su uso, frente a pisos superiores donde encontramos la planta distribuida en varios cuartos, lo que nosotros a día de hoy entendemos como pisos o apartamentos, que estaban compuestos por las estancias básicas para el desarrollo de la vida, es decir, una sala, una alcoba, una cocina y aquella un poquito más desarrollada, una pequeña entrada. La pregunta iba sobre todo por ahí, ¿por qué encaje tenían estas casas principales, que no sé si en algún caso podían incluso abarcar una edificación entera? No lo sé, con el resto de la sociedad que también vivía al lado. Es decir, no había... Esa definición de una ciudad donde existe una diferenciación social, digámoslo así, por barrios, es una definición atribuida ya a las sociedades liberales a partir del siglo XIX. Pero cuando nosotros vamos a ver el Madrid moderno, desde el momento en el que decimos que se convierte en capital a mediados del siglo XVI, lo que nos encontramos es una convivencia directa en las distintas zonas de la ciudad de edificios en los que viven familias principales, casas principales que se componen por varios inmuebles, un edificio principal en el que tiene su habitación la familia, y asimismo una serie de edificios anejos en los que vamos a encontrar residiendo a los miembros del servicio, otro destinado a las cocheras, otro destinado a las caballerizas, es decir, en varios inmuebles, y al lado una construcción de un edificio de pisos en los que pueden vivir miembros de los distintos grupos asimismo sociales, con un cuarto principal donde vive alguien que paga 1.500 reales anuales de alquiler
y una buhardilla que quien vive arriba paga 150. Muchas gracias. Sí, en mi condición de vecino del barrio y en esta conversación de barra de bar, yo tengo varias intuiciones también ahí. Y una de ellas tiene que ver con una cosa que se veía en el... Bueno, digo intuiciones porque no he trabajado esto, pero una cosa que se veía en el plano que has colocado es esa línea que diferenciaba Villa y Arrabal, que partía Lavapiés más o menos a la altura del cambio de rampa que hay en Olivar, ¿no? Entonces yo tengo la sensación que lo mismo que hoy hay un lavapiés alto y un lavapiés bajo, ya había un lavapiés alto y un lavapiés bajo en aquel momento, ¿no? Porque eso se ve en la propia estructura, se ve incluso en la planimetría, ¿no? Me da un poco la sensación. Y luego también creo que ese porcentaje de servidores de palacio tan grande que hay, que además en el plano se veía que era un poco hacia la zona de la izquierda del barrio, no sé hasta qué punto responde a una concentración en la calle Embajadores. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia probablemente entre la calle Embajadores y el resto de las calles y el resto de calles de callejuelas del barrio. Bueno, yo añadiría, atendiendo precisamente a esa diferenciación entre zona alta y zona baja, sin ir más lejos, pues a las casas principales de las que hablábamos, de la calle Duque de Alba o al Palacio de los Marqueses de Perales en la calle de la Magdalena. Claro, eso es. Y luego también yo creo que en relación ya al arco cronológico, sí que yo creo que el cambio, o sea, existiendo probablemente esa diferenciación entre Arrabal y Villa en parte y parte del barrio, cuando el barrio cambia absolutamente es para llegar al ferrocarril en el 19 y cuando empiezan los corrales y tal, entonces era una cosa muy distinta. Sí. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. Yo tenía una pregunta para Miguel. Por ejemplo, la condesa que había sido condesa de Rivadavia, Leonor de Castro, está en Madrid en torno al comienzo de los años 70 del siglo XVI, mandando cartas a su mayordomo, pues está muy obsesionada porque se le cae la casa, se caen las tapias. Entonces ella dice que cómo puede ser si han reforzado esa parte de la casa, cómo se están cayendo, porque por peso no le cuadra, ¿no? Y en un momento dado le pregunta que hacia dónde se han caído las tapias del Hospital de la Misericordia, que sea la casa del almirante o hacia otro. Yo creo que ella estaba pensando cómo apoyaban. ¿O has encontrado otros ejemplos de nobles o, digamos, de familias que estén, digamos, atentas a otras desgracias o a otras situaciones, digamos, con un fin, digamos, de entendimiento constructivo, residencial, de arquitectura doméstica o al menos de disposición? Si esto eran cuestiones que se comentaban entre ellos. Claro que sí, a cada paso es más. Aquí no ha sacado el tema porque, claro, son tantas las vertientes que tiene esta problemática. Pero, por ejemplo, es una muy curiosa, un noble que quiere vivir en una casa, en un palacio bastante mejor que la suya, pero tiene un escudo que no le interesa nada que esté ahí. Entonces, el cómo lo desmonta, el qué hace con él, el cómo incluso lo tiene que hacer de noche para no ponerse en evidencia ante un noble que podía convertirse en un enemigo suyo. Es decir, están absolutamente, hay que tener en cuenta que la nobleza es virtud, pero también es representación, ¿vale? Eso lo hemos visto a lo largo de todos estos días y lo que queda. Y entonces están permanentemente, digamos, al tanto de ese tipo de cosas. Por ejemplo, ya a finales del siglo XV, unos que están preocupados porque tienen un palomar cerca y dicen que, bueno, que es insoportable. Las palomas, o mejor dicho, los palominos que sueltan las palomas. Es decir, están muy al quite a todo lo que sea un menoscabo de la honra que ellos desean representar. Entonces, claro que sí. Muchas gracias. Pregunta también, una consideración. A propósito de las ruinas, porque claro, esas circunstancias negativas que hemos visto, categorizadas en incendios, terremotos, etcétera, al final tienen una consecuencia y es que el patrimonio se arruina. Cuando no, pues el abandono también, ¿no? La gestión de la ruina por parte del noble es algo significativo, porque en esa gestión de la ruina el noble puede también ejercer su condición de señor, ¿no? Yo pienso, por una parte, el pánico que tenían estos señores a veces a la ruina, a que el edificio se cayera, ¿no?
no solamente por el hecho económico que supone, en fin, volver a rehabilitarlo y construirlo, sino la propia imagen que transmitía eso de la casa, ¿no? Pero cuando la ruina ya es irreversible, recuerdo, por ejemplo, tú has mostrado ahí todos esos castillos afectados por el terremoto de Lisboa, ¿no? Cuando se produce el terremoto y esos edificios que ya estaban abandonados, porque hizo falta muchas veces una inversión económica enorme para mantener esos edificios en pie a lo largo del siglo XVI, principio del siglo XVII, edificios que ya no se utilizaban porque los nobles ya no vivían ahí, o si lo hacían era muy, muy, muy esporádicamente. Cuando dejan de invertir ahí, esos edificios se caen solos. Cuando llega el terremoto, esos edificios están ya abandonados y en un estado de avanzada ruina. Pero las poblaciones muchas veces solicitan, a través del delegado del Poder Señorial, solicitan poder aprovechar esas ruinas para reconstruir otras casas o reconstruir otro edificio. Y hay una cesión graciosa, ¿no?, del noble, de lo que había sido su patrimonio, ya son simplemente restos, pero incluso así, muchas veces... yo no sé si tú también lo has observado, se concede el material de ruido, el material que está caído, pero lo que está en pie se pide siempre que no se toque, ¿no?, que permanezca, ¿no? Ten en cuenta que las residencias nobiliarias lo primero que son es el banderín, digamos, es la carta de presentación de la nobleza. Desde luego las quiebras desde fines del siglo XVI son tremendas y eso se ve en todo, en todo. Por ejemplo, en el personal de la casa. Lo que en el siglo XV el secretario, el asesor, el que llevaba, digamos, la correspondencia, la mano derecha del noble, era el secretario. En el siglo XVII, cuando están tiritando la mayoría, es el contador. Es más, la mayor parte del archivo ya no la controla el secretario, ya es el contador. Habrá que esperar a fines del siglo XVIII, cuando el que controla la documentación de la casa es el archivero, con este nombre. ¿Y por qué razón? Muy claro, porque tenía que defender los últimos rescoldos que le quedaban de privilegios a la casa. En el siglo XIX se identifica pergamino con lo caduco, con lo que ya estaba pasado de moda y por los que luchaban de mala manera por perpetuar un sistema que ya a los ojos de los liberales, de la burguesía liberal, ya estaba para los leones. Bueno, me sumo a las felicitaciones, a todas las intervenciones, y me preguntas para Antonio, con toda esa interesantísima reflexión teórica que nos has dicho de la magnificencia y todos los textos teóricos que hablan de la desconfianza, ¿no?, hacia la magnificencia, que me ha hecho recordar, como también en textos medievales, cuando por un lado indican sobre escenografías funerarias regias, hay que ser humilde, austero, porque lo contrario atenta contra el espíritu religioso, pero los funerales son absolutamente magnificentes, o cuando Isabel I también recaba y apoya la simplicidad, sencillez, etcétera, y sus inventarios hablan de bienes cuantiosos, etcétera. ¿Cómo piensas que se resuelve esa, a veces pienso como contradicción, ¿no?, como dos versiones de una misma moneda? Porque por un lado efectivamente tienen desconfianza hacia el exceso y todo lo que significa, por las connotaciones morales, religiosas, personales, etcétera, y sus hechos fácticos propiamente dichos. Bueno, creo que se resuelve con una disociación continua y permanente, ¿no? O sea, yo creo que lo que yo pretendía aquí es que cuando usamos siempre la etiqueta, que la usamos todos de manera continua, pues creo que tenemos que tener en cuenta que esa etiqueta tenía dos caras y que ellos eran conscientes de la doble cara de la etiqueta cuando la usaban, ¿no? Pero hasta qué punto eso guiaba el comportamiento, pues parece bastante evidente que no tenía impacto. Podemos buscar algún caso en el que lo tuviera, que si lo buscamos lo vamos a encontrar, pero de manera habitual la norma era la disociación. Vamos, creo que eso estamos todos de acuerdo. Porque, como decía Guevara, siendo muy consciente de la situación,
estas son las reglas del juego. Entonces, aunque esto esté mal, esto es lo que funciona, ¿no? Doy un salto al siglo XVIII y, claro, me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con ese proceso de eliminación, ¿no?, de la institución de los mayorazgos y la mención al conde de Cabarrús, que hace ese texto donde rechaza completamente el mayorazgo. ¿Cuál fue mi sorpresa viendo documentación en el archivo de protocolo? Que me encontré que una de las primeras cosas que Cabarrús hizo en cuanto pudo fue fundar un mayorazgo. Entonces son esas contradicciones de creo de todos los tiempos, ¿no? No metió un cuadro, pero en este caso su hijo y nuera se hicieron retratar, siguiendo la fórmula tradicional de la nobleza tradicional para representarse como esa nobleza a la que acababan de llegar. Eso es. Me ha gustado mucho las tres intervenciones. Una pregunta breve al hilo precisamente de este tema de ese debate, digamos, o esa reflexión que hubo en torno a la magnificencia, en el caso para Antonio es la pregunta. Me preguntaba, porque claro, hay una referencia continua a los autores clásicos, distintas reflexiones a lo largo de la Edad Moderna, y en esa crisis de los mayorazgos en el 19, ¿hay rastros de ese debate, de esa reflexión más profunda, por así decirlo? ¿O en esos debates ya, en esas crisis nobiliaria, donde además van precisamente a la apariencia y bueno, pues ya que no sabe muy bien a dónde van en realidad, ¿se mantiene ese debate de fondo más reflexivo o ya ese debate en torno a la magnificencia? Bueno, el debate en el 19 es fundamentalmente económico. Por eso, ¿cómo casa entonces con esos...? Ahora, o sea, es fundamentalmente económico, pero sobre todo en los que lo defienden se deja siempre, tanto en los textos como en el debate en el Parlamento, siempre aparece esa llamada de que esto hace falta porque hace falta mantener el decoro de estas casas y este decoro se justifica por la memoria de la virtud, ¿no? O sea, eso se utiliza siempre, se dice. Pero los términos del debate son, o sea, los términos que deciden que el mayorazgo se elimine o no, son económicos. Pues yo creo que procede concluir aquí. Seguiríamos otra sesión, otro día más, arañaríamos algo al calendario, pero tenemos que cortar. Entonces, dar las gracias muy sinceramente a todos los participantes de esta sesión y llamar a la doctora Chicote para una brevísima clausura.